Vamos a determinar la presión en el punto A, la presión en el punto B y la presión en el punto D. La presión, no la fuerza, la presión. La presión en el punto A, la presión en el punto D y la presión en el punto B. ¿Está claro? Si están copiando algo me dicen y yo me regreso para que copien, si no yo sigo avanzando. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Entonces voy a encontrar las presiones. ¿Cuál es la presión en el punto A? La presión en el punto A es 0. ¿Por qué la presión en el punto A es 0? Porque el punto A menos acá, el punto está a la atmósfera, está al medio ambiente. Y voy a asumir que la presión en la atmósfera va a ser 0. Ahora voy a encontrar la presión en el punto D. Mira, aquí está el punto D. La presión en el punto D es igual a ¿quién? Estamos hablando de la presión en un punto, no en un área, sino en un punto. Entonces la presión es igual a ¿quién? Al peso específico del fluido multiplicado por la altura. El peso específico del fluido en este caso es un aceite con densidad relativa de 0.8. Entonces simplemente es multiplicar la densidad relativa del aceite por el peso específico del agua multiplicado por la altura. Entonces la densidad relativa del aceite es 0.8 por el peso específico del agua. Por el peso específico del agua que es 1000 por la gravedad que es 9.81 y eso multiplicado por la altura. Por favor, ayúdenme y vamos, todos tengan calculadora a la mano y verifiquemos que estos sean los datos y estos sean los valores que están ahí. Entonces, multiplicar 0.8 por 1000 por 9.81 por 1 tiene que darme 7.848 newtons sobre metro cuadrado. Verifiquemos, por favor. 7.848 newtons sobre metro cuadrado. Ahora vamos a determinar la presión en el punto B. La presión en el punto B, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la presión en el punto D, más la presión que se ejerce sobre este fluido, Entonces va a ser la presión en el punto B va a ser igual a la presión en D más el peso específico del fluido 2, vamos a llamar a este fluido 2, multiplicado por H sub 2. Entonces la presión en el punto B que va a ser igual a la presión en D, pero ¿cuánto es la presión en D? 7.848 newtons sobre metro cuadrado más el peso específico del fluido que está acá. El peso específico del fluido es agua. El peso específico del fluido es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. O es lo mismo que la densidad relativa multiplicada por la gravedad, como lo quieran determinar, es la misma cosa. O sea, sería 1000 por 9.81 multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0.5 metros. Quiere decir que la presión en el punto B es igual a 7.848 newtons sobre metro cuadrado más este término. Este término me da 4.905 newtons sobre metro cuadrado. Y la suma de estos dos, pues es 12.743 newtons sobre metro cuadrado. Esa sería la presión en el punto B. Por favor, hasta ahí hay dudas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Pues la presión en el punto F, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual al peso específico del fluido, que es agua, que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura que hay acá? De E a F, solamente esa altura es de 0.5. 0.5, miren acá. 9.810 kilonewtons sobre metro cúbico por 0.5, eso me da 4.905. Mírenlo acá. Que es esta misma que está acá. Es esta misma. Y esta es la que corresponde al punto D, que es esta que está acá. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Está claro? ¿Puedo avanzar? ¿Alguien está copiando o sigo avanzando? ¿Cuántas fuerzas actúan? ¿Cuántas figuras tengo? Tengo 3 figuras. Mire, tengo un triángulo, tengo un rectángulo y tengo un triángulo. Y voy a determinar la fuerza. Cuando tengo este tipo de elementos, este tipo de estructuras, y aquí ya tengo, en D no tengo una distancia, porque fíjese, yo no tengo la distancia de D a E. Lo que sí tengo es la presión en el punto D. Igualmente la distancia BF no la tengo para hallar un área, pero sí tengo la presión en el punto B. Y lo mismo acá en FC, no tengo esta distancia de este triángulo, pero sí tengo la presión en este punto. Entonces la fuerza ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área de la figura, pero teniendo en cuenta que esta base no está en términos de distancia, sino está en términos de presión.
multiplicado por el ancho del tanque, míralo acá. Entonces la fuerza 1 que va a ser igual al área del triángulo ADE, área del triángulo ADE, multiplicado por el ancho del tanque. Esa va a ser la fuerza. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? El área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, mírenlo aquí. Base, ¿cuál es la base? DE. La base es DE. Multiplicado por la altura. ¿Quiere la altura? AD. Base por altura dividido entre 2. Y eso multiplicado por la profundidad del tanque, que son 2 metros. Entonces, simplemente reemplazando. Entonces, me queda 1 medio por DE. Por eso les repito, yo no tengo DE en términos de distancia, sino lo tengo en términos de presión. Entonces pongo la presión que determiné, que es 7.848 newtons sobre metro cuadrado, miren acá, multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es 1 metro, mírenlo acá, multiplicado por 1 metro, y eso multiplicado por el ancho del tanque. ¿El ancho del tanque cuánto es? El ancho del tanque son 2 metros. Quiere decir que la fuerza 1 es igual a que, mire, si me va este 2 con este 2, quiere decir que la fuerza 1 sobre el área 1, que es el triángulo, es 7.848 newton. Ya encontré la fuerza 1. Preguntas hasta ahí, por favor. La figura 2 tengo ¿qué? Un rectángulo. Entonces la fuerza que va a ser igual al área del rectángulo multiplicado por la profundidad. Entonces la fuerza 2 aquí va a ser igual a BF, míralo acá, BF, multiplicado por BD, y a su vez multiplicado por ¿quién? Por la profundidad que es el ancho, míralo aquí, 2 metros. ¿Quién es BF? BF es 7.848 newton sobre metro cuadrado, que es la base, multiplicado por la altura. ¿Quién es la altura? BD. ¿Cuánto es la altura? 0.5, mírenlo acá, 0.5. Y eso multiplicado por la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad? La profundidad o el ancho del tanque es 2. O sea que esto me queda 7.848 newton sobre metro cuadrado por 0.5 multiplicado por 2. Y eso me da 7.848 newton. Esa es la fuerza 2. Esa es la fuerza que se ejerce sobre ¿quién? Sobre el rectángulo DEFB. Entonces ya tengo la fuerza 1, que la fuerza 1 es la que se ejerce sobre el triángulo, que es el triángulo ADE, que es de 7.848 newton. Y tengo la fuerza sobre el rectángulo DEFB, que es esta, que es de 7.848 newton también. Ahora me queda determinar la fuerza ¿qué? La fuerza 3, que la fuerza 3 es la que se ejerce sobre ¿quién? Sobre este triángulo. Entonces, bajo el concepto que hemos venido tratando, ¿qué sería igual? Pues lo mismo, a base por altura sobre 2, que es el área del triángulo, multiplicado por la profundidad. ¿Quién es la base? La base es CF. ¿Quién es la altura? La altura es FE. Entonces, base por altura dividido entre 2. ¿Y eso multiplicado por quién? Pues por la profundidad del tanque, que la profundidad del tanque es 2. Entonces, miremos. Entonces, la fuerza 3 es el área del triángulo, mire aquí, el área del triángulo EFC, multiplicado por el ancho del tanque. Entonces sería la base. ¿Quién es la base? La base es FC, mírenlo acá, FC, por la altura, EF, dividido entre 2, y eso multiplicado por la profundidad, que es 2. Entonces me queda 1 medio. ¿Quién es FC? FC es 4.905, mírenlo aquí, les dije dónde salía este valor, 4.905 newton sobre metro cuadrado por la altura, pero la altura ¿quién es? 0.5, ahí 0.5 dividido entre 2. Por favor, los que estén con calculadora, que veo que nadie lo está haciendo, yo sigo avanzando, por mí no hay ningún problema. Esto es 2.452.5 newton. Esa sería la fuerza 3. Por favor, ¿alguna pregunta para encontrar las 3 fuerzas? Necesito encontrar una fuerza total, porque eso es lo que me pide el ejercicio. Encuentre la fuerza total que ejerce el fluido sobre esa compuerta, sobre ese líquido. Para encontrar la fuerza total, ¿a qué es igual? La fuerza total es la sumatoria de las 3 fuerzas. Entonces, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. La sumo. Entonces, la fuerza total, ¿a qué es igual? La fuerza 1, ¿cuánto es? 7.848 newton. Más
La fuerza 2, ¿cuánto es la fuerza 2? 7.848 newton, más la fuerza 3. La fuerza 3 es de 2.452.5 newton. Entonces la fuerza total es la sumatoria de las tres fuerzas, y la sumatoria de las tres fuerzas a mí me dio 18.148.5 newton. Entonces ya encontré la primera parte del ejercicio, que el ejercicio me dice que encuentre la fuerza total que aplica sobre la superficie. Luego me está pidiendo que encuentre el punto de aplicación de la fuerza. Para encontrar el punto de aplicación de la fuerza yo tengo que tomar un pivote, o sea, un punto de referencia. En este caso mi punto de referencia voy a tomar el punto A. Voy a medir el punto de aplicación de la fuerza a partir del punto A. O sea, lo voy a medir a partir de la superficie, más no del fondo. Y también lo pueden haber hecho ustedes tomándolo a partir del fondo. Y de ahí para allá darle el punto de aplicación. En este caso yo lo voy a asumir y lo voy a tomar que mi punto de aplicación de la fuerza va a estar, mi punto de referencia desde la superficie hasta el punto de aplicación. Desde ahí voy a tomar el centro de presiones o el punto de aplicación de la fuerza. ¿Cómo hacemos para determinar ese punto? Acuérdense que siempre que tengo que determinar esa fuerza, lo que tengo que hacer es aplicar momentos con respecto al pivote. Y la sumatoria de momentos tiene que ser igual a ¿quién? A 0. O sea que el momento que me está generando la fuerza total por el centro de gravedad que necesito hallar, tiene que ser igual a la sumatoria de los demás momentos que ejercen las fuerzas. Eso es simplemente eso. Sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces arranco. Entonces, fíjense en lo que está, en esta ecuación que está acá, por favor, fíjense en esto. Si no entienden, me dicen, yo me regreso. Vuelvo y repito. Yo asumí que mi pivote está acá. O sea que desde aquí para acá tengo que medir esa distancia. Entonces, el momento es igual a ¿quién? A fuerza por distancia. Entonces, ¿cuál fuerza va a ser? Pues la fuerza total por la distancia que quiero encontrar, porque es el punto de aplicación. Ese es el momento que me ejerce la fuerza total. Y ese momento que me ejerce la fuerza total, ¿a qué tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual a la sumatoria de los demás momentos. ¿Listo? Entonces, ¿la fuerza 1 dónde está? La fuerza 1 está en el triángulo. Entonces tengo que hacer el momento de ese triángulo. Entonces, momento es igual a ¿quién? A fuerza por distancia. Entonces, la fuerza 1 por la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay desde A hasta F1? Pues es el centro de gravedad para este triángulo, que nosotros ya lo vimos. ¿Cuál es el centro de gravedad? Y usted ya lo tuvieron que haber visto en todos sus cursos. ¿Cuál es el centro de gravedad? ¿Cuál es la distancia del centro de gravedad desde A hasta D? Acuérdense, si va desde D a la altura. Si, esta es la base. Pilas. Estamos hablando en el... Haga cuenta que yo volteé el triangulito en esta dirección. O sea que la distancia que tiene que ir desde acá hasta acá tiene que ser 2/3. Si fuese desde D para arriba sería 1/3. Acuérdense de ese concepto. O sea que sería la fuerza 1 multiplicado por el centro de gravedad, que sería 2/3 de AD. Mírenlo acá. 2/3 de AD. Repito, porque voy desde aquí para acá. Porque es esta distancia la que necesito. Porque acuérdense que el momento es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Entonces la fuerza 1 por la distancia, que es 2/3 de AD. Ahí está. Ya encontré mi primer momento respecto a mi primer fuerza. Voy para más la segunda fuerza y el momento. La segunda fuerza. ¿Qué figura es esta? Es un rectángulo. ¿Cuál es el centro de gravedad? Señor. Esto, usted hace, el momento es con respecto a, ¿cierto? Ah, con respecto a... Ah, ok. Sí, okay. señor. Listo. Entonces, fuerza por distancia. Entonces, la distancia que hay desde el punto A hasta la aplicación de la fuerza 1 es 2/3. Sí. Ahora voy para la fuerza 2. ¿La fuerza 2 qué es? ¿En qué figura está? En un rectángulo. Entonces, es fuerza 2 por distancia. Tengo que tener en cuenta toda esta distancia. La distancia que hay desde F2 hasta el punto A. ¿A qué sería igual esa distancia? Pues sería igual a la distancia que hay desde A hasta D. Miren la distancia que hay de ahí desde A hasta D, más la distancia del centro de gravedad del triángulo, del rectángulo, perdón. La distancia del centro de gravedad del rectángulo, ¿qué es? Pues es B medios, la mitad. Entonces, por eso es que está acá, mírenlo. Es la de fuerza 2 por la distancia que hay desde A hasta D, mírenlo, la distancia que hay desde A hasta D, más la mitad de la distancia DB.
mírenlo aquí, de ahí la ecuación, la distancia BD. Entonces ya tengo el momento de la fuerza 1, que es aplicado por la fuerza 1, y el momento aplicado por la fuerza 2. Ahora vamos a hacer lo mismo con 3. ¿Cuál es 3? Es el triángulo. Es el triángulo. Mire, es toda esta fuerza. Entonces, la fuerza 3 multiplicado por la distancia que hay desde aquí hasta arriba, hasta el punto A, que sería igual a ¿quién? A la distancia que hay desde A hasta D. Miren acá. La distancia que hay desde A hasta D. Más la distancia que hay desde D hasta B, pero hasta, perdón, la distancia que hay desde D hasta el punto de aplicación. Pero como es un triángulo, acuérdense que es 2/3. En esta dirección son 2/3 de la distancia EF, que es la misma distancia DB. Entonces miren acá. Entonces fuerza 3 por la distancia AD. Entonces fuerza 3 por la distancia AD. Perdón. Fuerza 3 por la distancia AD más 2/3. 2/3, ya sabemos que son 2/3 porque es el centro de masa para un triángulo en esta dirección. ¿De quién? De la distancia BD o DB, como quieran llamarla. Mírenlo aquí, que es la misma EF. Por favor, ¿está claro hasta este segundo renglón, hasta esa segunda fila? Entonces, simplemente ahora es reemplazar. Simplemente reemplazar. Entonces, ¿qué es la fuerza total? La fuerza total es 18.148.5 newton, multiplicado por el punto de aplicación, que es el que quiero encontrar, el H asterisco. ¿Es igual a quién? A la fuerza 1. ¿Cuánto es la fuerza 1? 7.848 newton. Por 2/3 de la distancia AD. Miren, la distancia AD, ¿cuánto es? La distancia AD es 1. Más la fuerza 2. ¿Cuánto es la fuerza 2? 7.848. Multiplicado por AD, pero AD ¿cuánto es? 1, miren. 1 más B de medios. ¿Cuánto es B de medios? B de medios es 0.5 dividido entre 2. Ahí lo tenemos. Más la fuerza 3. ¿Cuánto es la fuerza 3? 2.452. ¿Que multiplica a quién? A la distancia de A hasta D, mírelo. La distancia de A hasta D es 1, ahí la tenemos. Más 2/3 de la distancia DB o EF, que es la misma, miren acá, 2/3 por 0.5. Y me queda que ese H asterisco es igual, este primer término me da 5.232 más este segundo momento me da 9.810 y este tercer momento me da 3.720. Sumo estos tres y lo divido por la fuerza total, que es la que tenemos acá, que es 18.148.5. Entonces me da 18.312 dividido entre 18.148.5, quiere decir que el H asterisco es igual a 1,009. Quiere decir que el punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto A está un poquito más abajo del punto D. Ahí va a estar la aplicación de la fuerza total que ejercen los fluidos sobre esa superficie, sobre esa compuerta. Por favor, ¿hay preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Creo que ese es el ejercicio 3 del taller. Creo que es el 3. Profe, disculpe una pregunta. Sí, señor. En la segunda distancia es el 1, que es de la distancia AD, Sí. más la mitad de la distancia DB. más la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque es el punto, el centro de gravedad de un rectángulo, de un cuadrado. Es la mitad. Por eso es AD más la mitad, que es el centro de gravedad. Lo mismo aquí en EF es 1, que es la distancia desde A hasta D, más el centro de aplicación desde arriba hacia abajo, que son 2/3. Listo, profe, gracias. Vuelvo y repito, yo lo podía haber hecho desde acá, o también lo podía haber hecho desde B. Si quieren, lo pueden hacer más tarde en sus casas desde B. Si lo hacen desde B, ¿cuánto tendría que ser la distancia del punto de aplicación de la fuerza, pero medido desde B? Pues simplemente sería ¿quién? 1 más 0.5, ¿cuánto me da? 1.5. Y a ese 1.5 le quitan 1,009. Esa tiene que ser la distancia medida desde B. Entonces, cuando la midan desde B, ¿qué pasa? Hacen el momento, fuerza por distancia, pues tienen que tener en cuenta que la distancia la sumo desde B. O sea que si la sumo desde B para los triángulos ya no sería 2/3, sino sería 1/3. Sería 1/3 aquí, y aquí también sería 1/3. Pilas dónde se paran, cuál es su punto de referencia.
pero tiene que darle lo mismo, no les puede cambiar, no les puede variar, tiene que darle lo mismo. Listo, jóvenes, entonces avanzamos. Si no hay más preguntas, yo avanzo y alcanzamos a hacer otro ejercicio de estos. Profe, si se hacen en el punto B, ¿no quedarían en el momento negativo? La misma cosa. No le puede dar una distancia negativa. Usted nunca camina negativo. Usted nunca mide una distancia negativa. Que la dirección sea distinta es otra cosa. Que en vez de el signo me quede en otro sentido, no quiere decir que la distancia del punto de aplicación sea negativa, ¿no? Sino que lo tomé en otro punto de referencia, es lo que quiere decir. Pero, sí, pero digamos, la dirección sí sería negativa, digamos, de ese momento. miremoslo a ver, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia, me dan positivos esos momentos, cuando lo hago con respecto a A, y si lo hago con respecto a B, fuerza por, sí, serían negativos todos, pero el otro también sería negativo, o sea, todos serían negativos, el primero negativo, el grado general, y estos todos negativos, entonces les cambio el signo, multiplico por -1, y me quedan positivos todos otra vez. Pero sí, si lo miras, sí serían negativos todos, pero todos, tanto la de la fuerza total como la de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces, como quedan negativos, multiplico por -1, le cambio el signo y me quedan todos positivos, me queda nuevamente en términos así como la primera expresión. Pero con la salvedad de que pilas que las distancias aquí, por ejemplo, cuando está hallando la fuerza 1, sería 0.5 más 1/3 de la distancia D. No 2/3, sino 1/3. Y lo mismo aquí sería 1/3 de la distancia DB o de la distancia EF. Listo. Les aconsejo que copien. No sea que luego tengan problemas para ver los videos, tengan problemas de conectividad y todo lo demás, y luego no puedan estudiar. Es también del taller, es de Banzal. Y dice, la figura muestra la sección transversal de un tanque lleno de agua bajo presión. La longitud del tanque es de 2 metros, o sea, el ancho del tanque. Un cilindro vacío, un cilindro vacío se encuentra a lo largo de la longitud del tanque, así sigue siendo 2 metros, en una de sus esquinas como se muestra. Encuentre las componentes horizontal y vertical de la fuerza que actúa sobre la superficie curva ABC del cilindro, sobre la curva ABC del cilindro, ABC del cilindro. Te repito nuevamente, la figura muestra la sección transversal de un tanque lleno de agua bajo presión, punto seguido. La longitud del tanque es de 2 metros, punto seguido. Un cilindro vacío se encuentra a lo largo de la longitud del tanque en una de sus esquinas como se muestra. Encuentre las componentes horizontal y vertical de la fuerza que actúa sobre la superficie curva ABC del cilindro. Y esta es la expresión, este es el dibujo. Vamos a tomarnos un minuto para analizarlo y un minuto para que los que están copiando lo terminen de copiar y hagan rápidamente el bosquejo. Entonces, ese tipo de ejercicios, siempre que tengan tanques cerrados, esos tanques cerrados tenemos que convertirlos, me explico, no convertirlos, sino tengo que como destapar el tanque para poder mirar cuál es la altura que tiene la lámina de fluido. En este caso es agua, porque todo lo que estamos trabajando es agua. Todo lo que tenemos que hacer es, de una u otra manera, levantar este tanque, destapar ese tanque para medir, para saber cuál es la altura de la columna de agua que hay por encima de este cilindro. ¿Listo? Entonces lo que hacemos, ¿sí? La altura de la lámina de agua. O sea, sí, es la misma, la presión sigue siendo la misma y va a ser la misma. Tengo que cambiarla a las unidades que necesito. Puede ser kilonewton sobre metro cuadrado, pero tengo que destapar el tanque para poder determinar cuál es la altura de la lámina de agua. ¿Cuál es la altura? Porque esa distancia la necesito. Esa distancia la necesito y ya se da cuenta que la necesito. La necesito cuando esté haciendo las componentes de fuerza vertical del cilindro. Entonces necesito esa altura. Entonces vamos a destapar el tanque. Destapemos el tanque. Mira, aquí estaba el manómetro. Aquí estaba el manómetro
con esa lectura de 0.2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Vamos a pasar esa presión primero que todo a las unidades internacionales con las que vamos a trabajar, que son newton sobre metro cuadrado. ¿Cómo paso esto? Sí, sencillo. 1 kilogramo fuerza, ¿a qué equivale? 1 kilogramo fuerza equivale a 9.81 newton. Ahí está. Se me va kilogramo fuerza con kilogramo fuerza. Y 100 centímetros, ¿a qué equivalen 100 centímetros? A 1 metro. Pero como está aquí centímetro cuadrado, pues elevo tanto arriba y abajo al cuadrado. Se me va, para que se me vaya centímetro con cuadrado y centímetro cuadrado, y me queda newton sobre metro cuadrado. Entonces sería 100.000 al cuadrado, eso da 10.000 por 9.81 multiplicado por 0.2. A mí me dio 19.620 newton sobre metro cuadrado. Entonces ya tengo la presión en este punto, en esas unidades, en newton sobre metro cuadrado. Pues vamos a determinar cuál es la altura de la lámina de agua que me ejerce esa presión. La presión es igual al peso específico del fluido multiplicado por la altura. Quiere decir que la altura es igual al peso, a la presión dividido entre el peso específico. Entonces la altura va a ser igual a 19.620 newton sobre metro cuadrado dividido entre 9.810 newton sobre metro cúbico. Y al dividir esto entre esto me da 2 metros. Esa me da la altura. O sea que ya tengo esta altura de la lámina de agua. Que vuelvo y repito, la necesito. Cuando estemos encontrando las áreas y los volúmenes, necesito ese valor, ese número. Y yo les voy a recomendar que casi siempre que trabajen con tanques cerrados los destapen. Trabajen con tanques abiertos. Listo, entonces ya tengo la altura. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que me pide? Encuentre las componentes horizontal y vertical de la fuerza que actúa sobre la superficie ABC. Repito, superficie ABC. Sobre este pedacito. Las componentes horizontal y vertical que se ejerce sobre la compuerta. Vamos a empezar con la fuerza horizontal. ¿A qué va a ser igual a la fuerza horizontal? La fuerza horizontal va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por el área proyectada. ¿Cuál es el área proyectada? El área proyectada es ABC. ¿Sí o no? Cuando yo la proyecte, pues simplemente me va a dar esta distancia. ¿Qué distancia me va a dar? 1.5. Pero como el cilindro tiene una profundidad igual al tanque y el tanque tiene una profundidad de 2, pues simplemente el área proyectada va a ser igual a ¿qué? A 1.5 multiplicado por 2. Y 1.5 multiplicado por 2, ¿cuánto me da? Me da 3 metros cuadrados. Mírenlo aquí. Tenemos 3 metros cuadrados. Bueno, ¿puede ser un favor de repetirme ese pedacito más, por favor? Pero la fuerza horizontal es igual al peso específico por el H sub G multiplicado por el A. Entonces ya tengo el área. ¿Quién es el H sub G? Acuérdense que el H sub G, ¿qué es? Es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la figura, en este caso es del área proyectada, en dirección ¿qué? Vertical hasta el borde libre. Para eso era que necesitaba los 2 metros, mire, para eso fue que destapé el tanque porque necesitaba esta distancia. Entonces, ¿cuál es esta distancia? ¿Esto qué es? Un rectángulo. ¿Cuál es el centro de gravedad del rectángulo? La mitad. O sea que la distancia de 1.5, la mitad, ¿cuánto es? Es 0.75. Pero acuérdense que H sub G es la distancia que hay desde el centro de gravedad, o sea, sería 0.75 hasta el borde libre en dirección vertical. Aquí está el borde libre, miren. O sea, sería 1.5 dividido entre 2. Va a ser la mitad. Más 2. Esa sería la distancia, sería el H sub G. Mírenlo acá. 2 metros más 1.5 dividido entre 2. Y 2 metros más 1.5 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 2.75. Ese sería el H sub G. Miren el que tengo acá. ¿Está claro hasta ahí? Ya tenemos el área proyectada y ya tenemos el H sub G. ¿Está claro para ahí de dónde salió esta área proyectada y dónde salió este H sub G? Por favor. Entonces ahora sí hallo la fuerza horizontal. La fuerza horizontal, ¿a qué es igual? Al peso específico del fluido multiplicado por el H sub G, que es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la superficie hasta el borde libre, multiplicado por el área proyectada. Entonces simplemente reemplazo la fuerza horizontal, ¿a qué va a ser igual? A 9.810 newton sobre metro cúbico, que es el peso específico del agua,
multiplicado por el H sub G, que es 2.75 metros, por el área, pues el área es 3 metros cuadrados. ¿Eso cuánto me da? Me da 80.932.5 newton. Ahí está mi fuerza horizontal. Por favor, ¿está claro para todos? La fuerza horizontal. Es la duda porque para que digamos antes el Evo subió esa H, tengo la duda cómo la sacó al inicio. Esa es la presión en unidades de newton sobre metro cuadrado. Y yo destapé el tanque. Esa es la presión que se mide en este punto. Esa es la fuerza vertical. Entonces la fuerza vertical, ¿a qué va a ser igual? Vuelvo y repito el concepto de la clase anterior. La fuerza vertical es igual a ¿quién? Al peso del agua proyectada sobre la compuerta ABC. Entonces la fuerza Y, ¿a qué va a ser igual? La fuerza en el eje Y. Fíjense en esta gráfica, va a ser igual al peso del agua. ¿De cuál elemento? Del C, O, D, F, B, C. Miremoslo acá. C, O, D, F, B, C. Todo este, mire. Todo este. Voy para esta que me parece más fácil de entender, esta que no tiene tanta cosa. Pero la misma vaina. Bueno, entonces la fuerza vertical, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso del agua por encima de la compuerta. ¿Por encima de cuál compuerta? C, O, D, E, B, C. ¿Sí la logran ver? Listo. Menos el peso del agua de A, F, B, E, mírenlo. A, E, F, B. Aquí sería pues P y cierra aquí en A. ¿Por qué tengo que quitarle esa? Por favor, analícenlo. Tómense un minutico en analizar lo que está aquí, esta ecuación que está aquí. Repito, peso del agua ¿en dónde? En C, O, D, E, B, C. Es toda esta. Es toda esta. Miren, es como si yo estuviera de aquí a B y todo esto. Y no tendría en cuenta BC. Es como si yo estuviera dando el volumen desde B hasta C y toda esta cuestión. Pero resulta que yo no voy allá todo tengo que quitarle cuál pedacito, tengo que quitarle lo que corresponde a B, porque la proyección es aquí, proyecto en A y proyecto en ¿dónde? Y proyecto en C. Por eso es que tengo que encontrar el volumen o el peso del agua de ¿quién? De C, O, D, E, B, C, menos A, E, F, B, A. Por favor, si lo logran visualizar. Preguntas ahí, compañeros. Repito, acuérdense que la fuerza vertical, como se halla, la fuerza vertical es igual al peso del agua sobre la superficie proyectada, pero ¿en qué dirección? En dirección horizontal. Entonces voy a meterme aquí tantico para que lo vean. ¿Qué es lo que proyecta A, B, C? ¿Qué es lo que proyecta? Proyecta es esto, miren, de aquí hacia arriba. Entonces, esta parte es la que necesito. Hallo toda, pero le quito este pedacito. Bueno, es un poquito tedioso de entender así, sin un tablero a la mano. Pero por favor pregunto, ¿está claro para todos por qué es esta la fuerza Y? Repito, la fuerza Y es el peso del agua sobre la compuerta C, O, D, F, B, C, menos el peso del agua sobre ¿quién? Sobre A, E, F, B. Toda esta menos este pedacito. Entonces arranquemos. Vamos a llamar la fuerza 1. La fuerza 1, el peso del agua, ¿qué es igual? Es igual al peso específico del agua multiplicado por el volumen. Entonces la fuerza 1 va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por ¿qué volumen? Por el volumen C, O, D, F, B, C. Todo este volumen. ¿Está claro para todos? Entonces la fuerza 1 va a ser igual al peso específico del agua por el volumen. ¿Qué volumen tengo acá? Mírenlo. Tengo que tener en cuenta 1/4 de circunferencia.
Tengo un cuarto de circunferencia y tengo un rectángulo. Entonces, hallemos el volumen de un cuarto de circunferencia. Un cuarto de circunferencia, ¿cuál es el área del círculo? Es pi por r cuadrado, pero como es un cuarto, pues lo divido entre 4. Mírenlo ahí. Ese es el área. Más, ¿cuál es el área de B, D, E, B? Pues es el área de un rectángulo que sería base por altura. O sea, sería la base que es BO multiplicado por la altura que es OD. Ahí tendría la sumatoria de esta área del cuarto de circunferencia y el área de este rectángulo. Pero como lo que yo quiero es volumen, pues lo multiplico por la profundidad del cilindro, que es 2. Entonces me queda que la fuerza 1 va a ser igual a 9.810 kN sobre metro cúbico multiplicado por pi por el radio. ¿Pero el radio cuánto es? El radio es 1, que me lo da el enunciado, al cuadrado dividido entre 4. Más la distancia BO. ¿Cuál es la distancia BO? Pues es el mismo radio. ¿Cuánto es el radio? Es 1, miren ahí, 1. Más la distancia que hay desde O hasta D. Desde O hasta D. El ejercicio me lo da. El ejercicio me dice que esa distancia es de 2.5. 2.5. Mírenlo ahí. Entonces pi por 1 al cuadrado sobre 4 más 1 por 2.5. Ese resultado lo multiplico por 2 y lo que me dé eso lo multiplico por 9.810 newton sobre metro cúbico. Por favor verifiquen que este valor esté bien y por favor hay preguntas hasta ahí. Pedacito pequeñito, mire este que tengo aquí. Sería este rectángulo y este pedacito. Y este pedacito de aquí. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la fuerza 2 aquí va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por el volumen A, mírenlo ahí, el volumen A, E, F, B, que vuelvo y repito, es este rectángulo pequeñito y este pedacito por encima de la compuerta AB. Entonces empecemos. Entonces aquí sería igual la fuerza 2. Es lo mismo, tenemos que trabajar con áreas y multiplicamos por profundidad. Entonces va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por el área AEFG. ¿Cuál es el área AEFG? Pues es el área de la circunferencia, mire, del rectángulo, miren. AEFG. Sería esta área. Más el área de AGBH. AGBH. ¿Cuál es el área AGBH? Es igual a este otro pedacito de rectángulo, mírenlo acá. Entonces tengo esta área de aquí arriba más esta área de aquí abajo, que ambos son rectángulos, pero a este de acá abajo que tengo que quitarle, este pedacito, menos el área A, mírenlo acá, el área AHB. Por favor, dudas hasta aquí, hasta la segunda fila, mírenlo por favor y pregúntenme si tienen, pero mírenlo, no me pregunten sin haberlo mirado. Fíjense en los dos renglones que están ahí y mírenlos en la gráfica y pregúntenme si tienen dudas. Lo complicado aquí es este pedacito de área. Tengo que tener unos valores. Entonces tengo que tener esta distancia porque esta distancia de acá no la conozco. Entonces arranco. Seno de teta, ¿qué es igual? Seno de teta es igual a cateto opuesto, que el cateto opuesto, ¿quién es? La distancia que hay desde A hasta H. Mírenlo, la distancia que hay desde A hasta H sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es OA o AO, que es la misma, que es un radio, mire. ¿Y cuánto vale ese radio? Ese radio vale 1. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Repito, mire. Seno de teta, que es igual a AH sobre la hipotenusa, pues la hipotenusa es AO o AB. ¿Pero cuánto es AH? Ese lo tenemos por acá. AH es 0.5. Sí, pero quiero mostrarle de dónde fue que lo sacamos. Mire, lo sacamos de aquí fácilmente, mire. Si esta distancia es 2.5 desde O hasta D y la distancia que hay desde A hasta F es 2, pues la distancia que hay desde A hasta H es 0.5, miren acá. 2 más 0.5 me da
2.5. De ahí sale ese 0.5. Entonces tenemos aquí 0.5 dividido entre la distancia AO, que es 1. Eso me da 0.5, le hallo el arcoseno o la inversa al seno. Me quiere decir que el ángulo que tengo ahí es de 30 grados. El ángulo teta es de 30 grados. Listo. Ahora, necesito encontrar la distancia BH. Este pedacito que es la que me interesa. BH. ¿Cómo encuentro BH? BH a qué va a ser igual. Pues a toda esta distancia, la distancia que hay desde O hasta B, que es un radio, que es 1, menos la distancia que hay desde O hasta H, ¿sí o no? Repito, necesito encontrar este pedacito BH. BH va a ser igual a ¿quién? A toda esta distancia OB menos este pedacito que es OH, miro aquí. OB menos OH. Pero OB ¿qué es? OB es el radio. ¿Cuánto es el radio? El radio es 1. Menos OH, menos OH. Como tengo un triángulo rectángulo para hallar el cateto adyacente lo hallo con coseno. Entonces va a ser igual a la hipotenusa, que es OA, miren aquí, OA multiplicado por el coseno del ángulo, para poder encontrar este valor OH, miren. ¿Cuál es el coseno de cuál ángulo? El coseno de 30. Quiere decir que esto es igual a 1 menos 1 por el coseno de 30. Por favor, calculadoras, no sé quiénes verifiquen que BH sea 0.134. Y nuevamente pregunto, ¿hay dudas hasta este punto? ¿Hasta ese 0.34? Ese pedacito lo necesitaba, porque ese pedacito BH depende esta área de acá arriba y depende esta área de aquí abajo, de esta distancia BH. Para poder hallar la de este rectángulo y la de este rectángulo. Listo. Yo necesito encontrar el área ABH, este pedacito. ¿Cómo encuentro esa área? Pues va a ser toda esta de este rectángulo menos la que está por encima, miren. Entonces, ABH ¿a qué va a ser igual? Al área del ABO. ABO, miren acá. ABO menos el área de este triángulo. Repito para todos. Necesito encontrar el área ABH, este pedacito que está acá. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual al área ABO, a toda esta sección circular, menos el área del triángulo AHO. ¿Está claro para todos hasta ahí? Entonces, vamos a hallar el área ABO, que es una sección circular. Yo les decía en la clase anterior que para hacer una sección circular simplemente es hacer que el área total de la circunferencia multiplicado por el ángulo que tenemos de referencia dividido entre 360. Entonces, el área, que es pi por r cuadrado, multiplicado por el ángulo que tenemos acá. ¿Qué ángulo es? 30 grados, dividido entre la circunferencia total, que es 360. Listo, miren ahí, pi por r cuadrado por 30 sobre 360, encuentro esta área, el área ABO, o lo mismo que el área OAB, esta. Y a esa le quito que la del triángulo, miren acá la del triángulo. Y la del triángulo es, ¿quién es? Base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? Mírenlo. La base es OH, por la altura, que es HA o AH, dividido entre 2, que ahí está, miren, AH por OH dividido entre 2. Entonces, pi por r cuadrado, 30 sobre 360, me queda un 12avo, menos AH ya sabemos que es 0.5, por OH, que ya lo encontramos. ¿De dónde sale este OH? Este es 0,8660. Mírenlo acá. ¿Cuánto es 1 por coseno de 30? Mírenlo. 1 por coseno de 30 es el OH, mírenlo. OH. 1 por coseno de 30 es el mismo coseno de 30, y coseno de 30 es 0,8660, mírenlo ahí. 0,8660 dividido entre 2. Por favor, verifiquen estos valores y dígame si esto es cierto o no. 0,0453. ¿Y hay preguntas hasta ahí, por favor? Sí, da ese valor, profe. ¿Preguntas hasta ahí o está claro? ¿Qué fue lo que hice? Ya encontré esta área pequeñita. ¿Para qué encontré esta área pequeñita? Porque te encuentro esta total, toda esta grandota desde BH hasta EF, encuentro toda esta, y a toda esta pues le quito este pedacito para que me dé esta área que está por encima, que es la que tengo que quitar.
Entonces, la fuerza 2 va a ser igual al peso específico del volumen AEFB. ¿Vieron? AEFB. Para que me entienda. Para que me entienda. Estamos con la fuerza 2. Entonces dijimos que iba a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al peso específico por AE por AG. AE por AG, mire, sería esta área. Esta área. Esta. Más, ¿cuál área? Esta. Lo hubiera podido haber hecho de otra manera más fácil. Hubiera podido haber hecho solamente toda esta área, la área BH hasta HE. Toda esta y le quito este pedacito. Pero yo lo hice más largo, pero es lo mismo. Entonces yo lo que hice fue esta, el área AEFG, más el área AGBH, menos este pedacito de área que es lo que tengo aquí, miren. Entonces tengo el área AE por AG, miren. AE por AG, encuentro esta área de aquí arriba, más el área AG por AH, encuentro esta área del otro rectángulo. Entonces encontré la de este rectángulo más la de este rectángulo, menos la que acabé de encontrar, que es 0,0453, que fue esta, que fue la de este pedacito. Entonces vuelvo y repito, podía haber hecho de esta manera que lo hice largo, o simplemente hubiera hecho el área de un rectángulo completo, el área de un rectángulo completo de todo este y le quito este pedacito, hubiera sido lo mismo. Entonces esto es 9810. ¿Quién es AE? Mírelo, AE es 2 por AG. AG lo hallamos, que es 0,134, que es el mismo BH. Ahí está. Más AG, ahí es el mismo BH, que es 0,134 por AH. Mírelo, AH, que es 0,5. Menos 0,0453 por 2. Por favor, rápidamente verifíquenme en estos valores, miren la figura, que esté correcto, y hacen esto en la calculadora y me verifican que esta 2 sea 5.684 newton, por favor, rápidamente. Sí, profe, me dio eso.